Padre Oscar, buenas noches. Hermano Catequista, buenas noches. Dios los bendiga. Bueno, muy buenas noches para todos. Espero se encuentren bien. Bienvenidos los que van llegando a este momento, a este encuentro, como lo hacemos cada jueves. Hoy tenemos un remate de nuestro tema que hemos venido tratando a lo largo de las sesiones anteriores. Hemos estado hablando de la catequesis en la vida de las personas. Lo que hemos hecho es un recorrido acerca de cómo la catequesis está presente desde siempre, desde que los niños van creciendo, las familias que están bajo su cuidado, los jóvenes, esos preadolescentes, los adolescentes, la juventud. Y hoy vamos a abordar otra etapa de la vida que hace parte de ese ciclo vital y es la adultez. Y por supuesto, esa edad adulta mayor que también hace parte del proceso. Y seguiremos descubriendo qué es lo que nos pide la Iglesia a la catequesis. Acompañar cada una de estas etapas y de qué manera podemos hacer presencia en cada una de ellas. Por eso yo quiero invitarlos para que, como lo hacemos cada 8 días, iniciemos este encuentro poniéndonos en las manos de Dios. Te invito ahí para que aquietes un poco el corazón. Vivimos días agitados, hay cosas por hacer, hay cansancios, hay estrés, pueden haber situaciones familiares, laborales difíciles. Y en este momento vamos a aquietar un poquito el corazón y a ponernos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a presentarnos delante de Dios, a entregarle todo lo que somos y tenemos. Tómate un momento ahí para poder contarle a Dios cómo llegas, cómo estás. Señor, tú me conoces. Aquí estoy yo, con mis cansancios, mis fatigas, mis preocupaciones, mis alegrías. Aquí estoy, Señor. Entrégale todo ahí. Fue Jesús mismo quien dijo: vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Así que entrega a Dios ahí todo lo que traigas en esa mente, en ese corazón. Vamos a pedirle a Dios que nos dé la gracia de su Espíritu Santo.
Pídeselo ahí con profunda fe. Señor, envía sobre mí tu espíritu. Y que ese espíritu me muestre, me guíe, abra mi entendimiento. Que pueda yo descubrir a qué me llamas en medio de esta formación, en mi vida, en mi ministerio como catequista. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Y vamos a unirnos a la oración que hacemos siempre antes de comenzar. Y es esta bonita oración de Santo Tomás, que él aconsejaba para antes de estudiar. Creador inefable, que en los tesoros de tu sabiduría has establecido 3 jerarquías de ángeles y las has colocado sobre el cielo con orden admirable y has dispuesto admirablemente todas las partes del universo. Tú que eres considerado verdadera fuente de la luz y principio eminente de la sabiduría, dígnate infundir un rayo de tu claridad en las tinieblas de mi inteligencia, alejando de mí las 2 clases de tinieblas con las que he nacido, la del pecado y la de la ignorancia. Tú que sueltas las lenguas de los niños, prepara mi lengua e infunde la gracia de tu bendición en mis labios. Concédeme la agudeza para entender, la capacidad para asimilar, el modo y la facilidad para aprender, la sutileza para interpretar y la gracia abundante para hablar. Dame acierto al comenzar, dirige el desarrollo, completa la conclusión. Tú que eres verdadero Dios y verdadero hombre, y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Comencemos entonces con nuestro encuentro. Hoy vamos a hablar acerca de la catequesis con los adultos, parte importante del ciclo de vida. Como les decía al principio, ya hemos recorrido un poco esa reflexión que nos propone el Directorio General para la Catequesis acerca de la catequesis en la primera infancia, en esa preadolescencia, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud. Y hoy vamos a iniciar hablando de la etapa adulta, etapa en la que muchos de nosotros estamos. Así que los voy a invitar para que a medida que desarrollamos el tema, si te surge una duda, si quieres hacer un comentario, lo escribas ahí en el chat. Al finalizar, al momento como de lo que nos suscita, de las reflexiones que hacemos en torno a lo expuesto, vamos a leer esos comentarios. Entonces, dudas, comentarios, ese chat queda abierto para que empieces a escribir y lo puedas hacer a lo largo de este primer momento que es como la exposición. Hablemos entonces de esta catequesis con los adultos. ¿Qué nos dice el Directorio General que nos regala el Papa Francisco? Lo primero que nos dice es que esta edad adulta es una edad compleja, bastante compleja. Antes, cuando una persona llegaba a la adultez, prácticamente como que llegaba con todo logrado, digámoslo así, o una estabilidad mayor. Había muchas cosas definidas, como la carrera, el trabajo. Usualmente la gente que llegaba, por ejemplo, a una empresa se pensionaba en ella y dedicaba toda su vida en esa empresa y gozaba de una estabilidad laboral, ¿sí? Las parejas, la tasa de divorcios no era tan alta, la ruptura de las separaciones. Entonces, independientemente de que siempre han existido diferentes problemáticas, tal vez menos visibles como lo son ahora, es un hecho que la vida del adulto en tiempos anteriores era un poco más estable.
Hoy en día, en cambio, ya no se ve esa adultez como algo ya logrado, sino que los adultos de hoy en día están todo el tiempo en constante renovación. Hay una evolución de la sensibilidad personal, también se establecen relaciones desde el propio rol del adulto, su rol de trabajo, su rol en la familia. Asumimos unas responsabilidades en condiciones normales. Hace 8 días decíamos que la adolescencia entendía como periodo de desarrollo biológico en una etapa marcada. Pero si vamos a lo psicológico y a lo social, cultural, descubrimos que es una etapa que como que se ha corrido hacia arriba y se va más allá de los 21 años en ocasiones dependiendo de los sujetos. Entonces, lo mismo pasa con la adultez. En condiciones normales, digámoslo así, se asumen ciertas responsabilidades propias de esta etapa, ¿sí? Como el sostenimiento del hogar, la responsabilidad con los hijos, la independencia económica, varias cosas. Sin embargo, en ese desarrollo del adulto hay diversas situaciones que interactúan y que van a marcar el proceso de cada uno de nosotros en esta etapa. Hay factores familiares, pueden haber separaciones, rupturas, etcétera. Hay factores culturales y sociales también respecto a lo que se espera del adulto en esta sociedad. Todo eso hace que constantemente los adultos se reformulen su identidad y tenga que reaccionar también a diferentes momentos de transición. La etapa adulta no es homogénea, sino que dentro del periodo de la adultez hay diferentes momentos que vivimos. Llegar a los 40 años, llegar a los 50, asomarnos ya casi a una tercera edad. Todo eso hace que tengamos que adaptarnos. No es fácil ese proceso. Hasta la juventud, nuestro desarrollo va hacia arriba. Llegada a la meseta, viene la adultez y poco a poco va a empezar un declive. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, en nuestras células, que ya no se regeneran como antes, nuestro estado físico no es el mismo, la memoria poco a poco en el transcurso de esta etapa de la vida se puede ir deteriorando y especialmente cuando se llega a la adultez mayor. Entonces, todos esos cambios exigen que el adulto se adapte. Usualmente es en esta etapa que se consolida el rol de la familia. Eso también va a implicar unas responsabilidades, unas situaciones, unos conflictos propios, y todo eso hace que el adulto constantemente se esté replanteando quién es él y cómo puede hacer frente a todas estas exigencias y cambios que se dan en su vida. El directorio dice, también la dimensión religiosa cambia y es compleja en los adultos, no es homogénea para todos, ¿sí? ¿Y a qué obedece esto? Pues a que el acto de fe se liga a la personalidad del sujeto, está muy ligado. No todos somos igual de disponibles a lo trascendente, a esa búsqueda de esa relación con Dios, no la vivimos de la misma manera. Y por eso es normal que en la edad adulta esa fe tome muchas formas, evolucione de diferentes maneras. El ideal es que el adulto madure en la fe y lo va haciendo a lo largo de cada etapa de la vida. Y en la adultez como que el ideal es que la pueda consolidar. La fe juega un papel importante en el desarrollo de todos los seres humanos, porque desde ella como que podemos responder muchos de los interrogantes de la existencia. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene la vida? Todos esos cuestionamientos que en algún momento todos nos hacemos pueden ser pueden encontrar respuesta desde la fe misma, ¿sí? Y entonces dice el directorio, miren, catequistas, si pensamos en un posible camino para la fe de los adultos, para acompañar y formar esa fe, tenemos que tener en cuenta las diferentes experiencias de vida que vive un adulto. Tenemos que ser capaces de tomar esa experiencia de la persona y ayudar juntos a cómo podemos releerlas desde la fe, como una oportunidad, como la manera como Dios, aún de esas cosas que consideramos negativas, Dios puede sacar algo bueno. Y como esa historia termina siendo historia de salvación.
¿Cómo podemos integrar lo que viven los adultos de hoy a un camino formativo en la fe? Ese es un punto que tenemos que pensar como catequistas cuando trabajamos con adultos. ¿Cuál es la relación de los adultos con esta dimensión de la fe? Se pregunta el directorio. Y nos va a decir que la relación del adulto con la fe es muy variada. No hay un único tipo de relación de adultos con la fe, hay muchos tipos. Y va a insistir en que independientemente de la manera como cada adulto vive su fe, todos necesitan ser acogidos y escuchados desde su particularidad, desde lo que viven, desde lo que necesitan. Todos. Acuérdense que en catequesis pasadas hablábamos nosotros de que la catequesis es un derecho de todos los fieles. Y yo aquí ya quiero irles preguntando para que me respondan a través del chat. En sus parroquias, en los lugares donde ustedes hacen su apostolado, ¿qué catequesis de adultos conocen? ¿Qué catequesis se realizan allí? De adultos, de adultos. Entonces, para que lo escribamos ahí, podemos hablar de catequesis para personas de 28 para arriba, hasta el final de la vida. ¿Qué catequesis para adultos hay ahí? ¿Cómo se acompañan? ¿Si hay catequesis para adultos o no? Vayan contándome ahí en el chat. El directorio nos va a dar alguna tipología de diferentes relaciones de los adultos con la fe. Y en esa tipología aparecen, por ejemplo, los adultos creyentes, fueron bautizados, completaron su iniciación cristiana, son conscientes de que la fe es importante y quieren formarse, quieren profundizar en esa fe. Ese es un grupo, creo que sería el grupo ideal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si todos tuviésemos esas bases de ese itinerario de fe a lo largo de la vida. Un segundo grupo es de los adultos que fueron bautizados, pero no están bien formados en esta fe, o sea, los bautizaron, pero de ahí para allá, ni idea. Incluso algunos ni siquiera completaron la iniciación cristiana, bautizados pero no con primera comunión, o con primera comunión pero sin confirmación, y están ahí. Ese es otro grupo que puede estar ahí como también caracterizado en materia de fe. Estos, el directorio los llama cuasi catecúmenos, y el cuasi hace referencia a que tienen el bautismo, pero no tienen más, entonces son cuasi catecúmenos, casi que catecúmenos. Están también los adultos bautizados que no viven habitualmente su fe, no les interesa, como que hay un desinterés, no hay cercanía, pero aún así estos adultos buscan la iglesia en algunos momentos particulares de su vida. El matrimonio, entonces ahí se acercaron. La primera comunión, el bautizo de sus hijos, ahí se acercaron. Las exequias de un ser querido. Entonces van a la iglesia ocasionalmente, en algunos momentos, pero aunque son bautizados, pues no hay una conexión frecuente y constante. Ese es otro grupo de adultos que yo creo que todos identificamos muy bien. También hay adultos que vienen de otras confesiones cristianas, otras experiencias religiosas, que se convierten a la religión católica. Fueron criados de pronto en otra religión y vienen ahora y son recibidos por la iglesia. Otro grupo de adultos que puede estar entre nosotros. Otros son los que, siendo católicos, se fueron quizás a otras religiones o otras denominaciones cristianas y ahora regresan. Ese es otro grupo posible que puede estar ahí. Y también están los adultos no bautizados, que son a los que dirigimos el catecumenado para poder iniciarlos en la fe. Diversos grupos. Como se dan cuenta, realidades muy diferentes. Todas ellas tienen que ser acogidas y acompañadas dentro de la iglesia. ¿Cuál va a ser el objetivo de una catequesis de adultos? El objetivo va a ser ayudar al adulto a madurar la fe que ha recibido en el bautismo. Y hay que entender algo aquí, y es que tenemos que ayudar a que el adulto comprenda
que ese madurar en la fe, formarse en ella, conocerla, es una responsabilidad personal. En el caso de los niños, son los papás los que como que los llevan. Se espera que el adulto sea consciente: hey, yo tengo que cultivar mi relación con Dios, yo tengo que formarme en la fe. Y para eso es necesario que lo sienta como prioridad. Ahí tenemos un reto enorme. La mayoría de las personas hoy en día no ven esto de formarse en la fe como prioridad. Prioridad subsistir, prioridad el trabajo, prioridad descansar, porque me toca pesado toda la semana, prioridad lo del arriendo, lo de los niños, prioridad compartir en familia si se puede y es que alcanza el tiempo, y hasta ahí llegan. Pero la mayoría no son conscientes de que la formación en la fe es importante para su vida. Ahí tenemos un reto enorme. Ese caminar de fe es un proceso continuo, igual que la formación de la propia identidad personal. La formación en la fe debe abarcar todo el camino de la vida. Y tenemos ahí un reto, y es que esto de la fe, la dimensión religiosa, entra como de la mano o está muy influenciada por las responsabilidades familiares y sociales. Lo que hablaba ahorita, en medio de trabajo, responsabilidades familiares, lo que tengo que hacer, el dinero que tengo que pagar, como que la fe se puede ver afectada e incluso puede caer en crisis y ser abandonada. Por eso necesitamos que la iglesia y los catequistas acompañen a los adultos en el crecimiento de la fe. Dice el directorio: madurar la sabiduría espiritual que ilumina y da unidad a las diversas experiencias de su vida personal, familiar y social. Es lo que perseguiríamos, lo que pretendemos con la catequesis de adultos. También dice el directorio que esto de formarse en la fe mediante la catequesis es un proceso de cada uno, personal, pero también es comunitario, lo hago con otros. En esto, siempre que hablemos de catequesis, tenemos las dos dimensiones, personal y comunitario, igual que la fe. Mi fe es personal, es mi respuesta a Dios, es mi decisión creer y es gracia que yo recibo. Pero también la fe de nosotros los cristianos no se vive solo, se vive en comunidad, en relación con los otros. Las dos dimensiones siempre tienen que estar ahí, la personal y la comunitaria. Dice el directorio que lo que queremos es que los adultos adquieran una mentalidad de fe hasta alcanzar la medida de la madurez de Cristo en su plenitud. Eso que nos dice tan hermosamente la carta a los Efesios, en el capítulo 4. Y en palabras del directorio, el objetivo principal es formación y maduración de la vida en el Espíritu, según los principios de gradualidad y progresividad, de modo que el mensaje evangélico sea acogido en su dinámica transformadora y, por tanto, pueda ser efectivo en la vida personal y social. Me gusta mucho que el directorio habla de esto que ya nos ha dicho en otros encuentros, ¿se acuerdan? Gradualidad y proceso a progresividad. Hay etapas, por eso él siempre propone este directorio al catecumenado como modelo. Hay unas etapas, tiene que marcarse un itinerario con etapas concretas, progresivamente, para ir logrando esa identificación con Cristo, esa maduración en la fe. El indicador, ¿cuál va a ser de si estamos haciendo bien o no la tarea con los adultos? Que los adultos mismos sean capaces de asumir su propia experiencia de fe y quieran seguir caminando y creciendo con ella. Es decir, que el adulto se haga consciente de que necesita formarse en la fe y crecer en ella y se mantenga ahí en la comunidad eclesial. ¿Lo estaremos logrando o no? ¿Ustedes qué dicen? Yo tengo mis dudas. Pero bueno, vamos también a hablar de la tarea que tiene la catequesis con los adultos. Ya nos ha dicho el directorio, hay diferentes tipos de personas y hay diferentes experiencias religiosas. Los adultos viven situaciones de fe muy variadas. Eso exige que aprendamos como catequistas a leerlas,
a descubrir qué necesidad tiene cada uno para poder responder a cada necesidad. Y ahí nos dice el directorio, hay unas tareas particulares. Primera, responder al desarrollo cronológico. Como se los decía al principio, la adultez es una etapa amplia que también tiene diferentes momentos de acuerdo con la edad. Hay que saber responder a cada etapa de ese desarrollo. Tenemos un reto, posicionarnos ante los adultos. Yo no sé qué piensen ustedes, pero yo creo que nos falta mucho posicionarnos ante los adultos. Estamos posicionados ante los niños y ante los jóvenes, más o menos, por las catequesis presacramentales de primera comunión y confirmación. Pero ante los adultos, yo creo que muchos ni saben que hay catequesis para adultos, ni son conscientes de la necesidad de tener una formación en la fe. Y eso tiene que hacernos pensar, tiene que hacernos pensar. Otra tarea particular es comprender la situación existencial concreta, escuchar las necesidades reales. Y es que, caramba, nos hace falta salir de la masa como iglesia. Por eso qué bonito que el directorio nos dice esto. Nosotros pensamos muchas veces, ustedes corríjanme, puedo yo estar equivocado, pero mi óptica es que pensamos itinerarios para la masa. No pensamos en la situación concreta de las personas. No conocemos todavía a los niños de primera comunión y ya les tenemos todo lo que vamos a ver montado. Pero no nos dimos la posibilidad de conocerlos para saber si lo que yo voy a proponer responde a su necesidad o no. Eso sería interesante poder hacerlo. No conocemos a los adultos que llegan a un curso prebautismal. Ya sabemos que ojalá no sean cursos, sino que los llamemos catequesis prebautismal para padres y padrinos. Que ojalá no fuera solo 2 horitas, ojalá fuera un caminito, un itinerario que los prepare, que los tenga en cuenta. Pero no los conocemos y ya sabemos qué les vamos a decir. ¿Dónde está el espacio para conocer las necesidades de los destinatarios de la catequesis, para comprender en qué situación viven y desde ahí responder? No será lo mismo hablar a un grupo de mujeres casadas que a un grupo de mujeres cabeza de familia. Son mujeres ambos grupos, pero caramba, que hay unas necesidades particulares y que hay otras. Hay elementos comunes, pero el ideal es que la catequesis comprenda qué está viviendo el adulto y responda a su necesidad particular y concreta. Es un reto enorme. Escuchar antes de ya proponer todo lo que voy a hacer. Yo voy a hacer esto, y eso se ajusta a la realidad. ¿Y eso cómo responde a la necesidad? ¿Ya te diste cuenta de la manera como Dios está actuando en ese grupo que vas a catequizar? ¿Te tomaste el tiempo? ¿Sabes en qué estado está su fe? ¿O simplemente llegas y, no, yo ya tengo, hoy es el tema 1, bienvenida, hagámosle, ¡fum! Hoy es el tema 2, Dios Padre, ¡fum! Y en Buda y en Buda doctrina, perdóname las expresiones, pero no sonaron muy mal, pero sin haber leído realmente quién es el que está ahí, sin haberme hecho prójimo. Porque prójimo es próximo, tengo que acercarme. Acuérdense que nos decía que Maús es un modelo para toda catequesis. Hablábamos de la de los jóvenes, pero aquí también funciona. Y entonces, a partir de estas tareas de la catequesis, nos va a hablar el directorio de unas tareas que son específicas de la catequesis con adultos. Vamos a leerlas, tal cual nos las deja el directorio. Ahí las tienen en su diapositiva, que ven en pantalla. Primera tarea, propia de la catequesis de adultos. Despertar la fe, fomentando un nuevo comienzo de la experiencia creyente y sabiendo valorar los recursos humanos y espirituales en el interior de cada persona, con miras a una recuperación libre y personal de la motivación inicial en términos de atracción, gusto y voluntad. Esto me suena, no sé si a ustedes también, a renovar ese amor primero. Hemos recibido una fe en la infancia, la hemos vivido quizás de diversas maneras
Y la idea de la catequesis es que suscite un nuevo comienzo, que vuelva ese fervor, ese entusiasmo, esas ganas de vivir la fe. Segunda tarea, purificar la fe de representaciones religiosas parciales, engañosas o erróneas, ayudando a las personas a reconocer sus limitaciones y a buscar una síntesis más adecuada, auténtica, de fe que conduzca al camino de plenitud de vida al que llama el Evangelio. A lo largo de nuestra vida, entre más viejitos, más resabiados, diríamos. Y el adulto ha recorrido un camino, relaciones de amistad, relaciones con la sociedad, la publicidad lo ha bombardeado de cosas, las nuevas corrientes sincretistas que hay en el mundo también lo empapan. La catequesis tiene que ser capaz de ayudar a discernir, bueno, ¿y esta vaina qué? Que sí es del Evangelio y que no, y asumir una posición crítica frente a eso. Tercer tarea de la catequesis, alimentar la fe gracias también a un tejido de relaciones eclesiales significativas, promoviendo la formación de conciencias cristianas maduras, capaces de dar razón de su esperanza y dispuestas a un diálogo sereno e inteligente con la cultura contemporánea. Y ahí me parece bonito resaltar eso de relaciones eclesiales significativas. Qué interesante eso, porque a veces nuestros adultos en la iglesia no se sienten parte de la iglesia. Se sienten parte en cuanto los educaron en esa fe y quizás van a misa los domingos, los que van. Pero no, como que nos falta tejer relaciones significativas con todos. Sentir que el otro es mi hermano, sentir que llego a la iglesia y me siento acogido. Nos hace falta algo ahí. Nos hace falta trabajar en esas relaciones eclesiales significativas y el punto importante que toca ahí el directorio, la formación de una conciencia moral. Ante la crisis que vivimos de valores y de moralidad en el mundo, este es el único camino. Tenemos que ayudar a formar la moral de nuestros fieles, de los demás cristianos. Y esa es una labor del catequista. Y finalmente, ayudar a compartir y testimoniar la fe, estableciendo espacios para compartir, realizando servicios en la iglesia y en el mundo como signo de la presencia del reino de Dios. Esto es la acción pastoral. Si el adulto ha sido formado, tenemos que conectarlo para que él vaya a dar testimonio en acciones concretas. ¿Cómo hacer que esa catequesis de adultos sea significativa y alcance esos objetivos que nos está planteando el directorio? El directorio nos da algunos elementos que pueden ayudar a que esa catequesis sea significativa. Dice, por ejemplo, que sea expresión de la comunidad eclesial en su totalidad, como un vientre que genera la fe. Esa imagen es bien bonita y tiene mucha relación con lo que decimos nosotros y creemos, que la iglesia es madre. Si la iglesia es madre y la iglesia es la comunidad de creyentes, entonces al interior de la comunidad se debe como que gestar la vida de la fe. Entonces la tarea de catequizar adultos es de toda la comunidad cristiana, toda. Recuerden que en los primeros encuentros hablábamos de los responsables de la catequesis y decíamos, hay unos que colaboran de manera especial de lleno, como ustedes catequistas, pero la responsabilidad de la catequesis es de toda la comunidad eclesial. Nos dice también, en cuanto al proceso educativo a la vida cristiana en su totalidad, proponer experiencias concretas y cualificadas de profundización en la Sagrada Escritura, doctrina, espacios de espiritualidad, celebraciones litúrgicas, prácticas de piedad popular, experiencias de fraternidad eclesial, ejercicios misioneros de caridad, testimonio en el mundo. Esos elementos son maneras de hacer presencia de la catequesis. Esos espacios que acabamos de oír, de mencionar, son oportunidades para formar en la fe en los adultos.
¿Será que esos espacios están en mi entorno, en mi iglesia concreta donde yo estoy? Un tercer elemento que nos da para ser significativa la catequesis con los adultos es que los adultos no deben ser considerados receptores de la catequesis, sino protagonistas junto con los propios catequistas. Hay que acoger respetuosamente al adulto como persona que ya ha desarrollado experiencias y convicciones, también en el nivel de la fe, y que es capaz de ejercer su libertad creciendo en diálogo con nuevas convicciones. Implica esto dejar nuestra manera tradicional de hacer catequesis. En nuestra manera, solo nosotros hablamos, damos los temas. Hoy, ¿qué tema es? Damos el tema, pero tenemos que escuchar a todo catequizando y al adulto más, porque es que a veces catequizamos a adultos incluso que son mayores en edad que nosotros. Y ella tiene una experiencia de vida que tiene que ser escuchada. No se trata de que yo no haga nada, se trata de que ambos somos protagonistas. Yo tengo un testimonio de fe para dar, pero él también tiene unas convicciones, una experiencia de vida, una experiencia de fe que puede compartir y que tengo que darle protagonismo. Y punto B, reconocer su situación de hombres y mujeres, teniendo en cuenta la peculiaridad con la cual cada uno experimenta la vivencia de la fe. También es importante prestar atención a la condición laical de los adultos, que son llamados por el bautismo a buscar el reino de Dios, tratando y ordenando según Dios los asuntos temporales. Ese punto es bien interesante. Yo creo también firmemente que tenemos una manera de vivir la fe, todos, y las mujeres la viven de una manera muy particular y los hombres también. No se trata de diferenciar o excluir, pero deberíamos pensar también procesos para cada vivencia de fe. La cultura, la biología y especialmente lo cultural nos pone un rol a cada uno para expresar sentimientos, para manejarnos en sociedad, y eso marca nuestra manera de ser en el mundo. Esa diferencia debe ser tenida en cuenta en la catequesis de adultos. Y marca principalmente el hecho de que lo propio del adulto, en este caso, es el ser laico. Hay adultos que han abrazado otro estado de vida, pero los laicos tienen una misión muy importante. Ellos son como la levadura en la harina, porque ellos están en el mundo, están en las oficinas, en el transporte público de todos los días, en las juntas de acción comunal, en el barrio, en el conjunto. Ahí están, y esa es la iglesia viva. El papel del laico tiene que hacerse más protagonista. Y en esto la catequesis tiene que ser consciente y ayudar a ser conscientes a los adultos de su rol en el mundo. Y finalmente nos dice, para que sea significativa esa catequesis, hay que mantener una coordinación de la catequesis con los adultos, especialmente con la pastoral familiar y juvenil y con las otras dimensiones de la vida de fe. La experiencia litúrgica, el servicio de la caridad, la dimensión sociocultural, con el fin de conseguir una articulación de pastoral eclesial. Yo siento, catequistas, que este es otro punto que nos falta mucho. Nos hace falta articular las pastorales. Muchas veces en nuestras parroquias no nos sentamos a pensar un plan de pastoral parroquial. Eso sería importante. ¿Cómo nos comunicamos con otra pastoral? ¿Cómo estamos en contacto con la pastoral juvenil? ¿La hay en la parroquia? No. Si no la hay, ¿conocemos a dónde apunta la pastoral juvenil diocesana? Porque es que esos jóvenes van a ser los adultos de mañana, tienen que estar conectados a los diferentes ámbitos de la iglesia, la liturgia, la pastoral social, la pastoral educativa, pero a veces hacemos cosas solos, cada uno tire por su lado sin conectarnos. La pastoral vocacional va de la mano con la pastoral de la catequesis, totalmente. Se refuerzan, se nutren, pero creo que ese es un punto que tenemos
de debilidad grande en nuestro ser iglesia en este momento de la historia. ¿Y qué papel juega entonces aquí la figura del catequista? ¿Cuál es el rol del catequista con otros adultos? Primero es acompañante y educador, el mismo que tiene en todas las etapas de la vida. Acompaña y educa. Tiene que ser capaz de acompañar los procesos de crecimiento personal del adulto en medio de todo lo que está viviendo. Debe ser capaz de tener una relación de fraternidad sincera. Tiene que saber ser hermano y que los que se le confían se sientan amados por él y acompañados, porque esa fraternidad es testimonio ya, es anuncio de Cristo. Tiene que ser capaz de facilitar una relación adulta con el Señor, relaciones eclesiales significativas y opciones de testimonio cristiano en el mundo. Tiene que animar a asumir la propia responsabilidad que el adulto tiene con su camino de fe. Allí el catequista anima a que se responsabilice de su proceso. Y obviamente estos catequistas necesitan una capacitación específica de acuerdo con lo que están viviendo en esta etapa de la vida. Hay diversas formas de la catequesis con adultos. No hay una única manera, ¿sí? Sino que hay diversas formas de esta catequesis. Hay catequesis que se viven como una verdadera iniciación en la fe. Es decir, ese acompañamiento que hacemos a los que se van a bautizar, a los que van a recibir los sacramentos de iniciación, en el catecumenado, por ejemplo. Esa es una forma de catequesis con adultos. Hay otra forma que es aquella que se dirige a los que ya son bautizados, pero necesitan volver a reiniciarse en la fe, porque no han terminado su ciclo de formación o no han sido adecuadamente iniciados en la fe. Esa es otra forma. Otra forma es la catequesis que lleva a redescubrir la fe. Hay cristianos que fueron bautizados, primera comunión, confirmación, pero se alejaron. Y esa catequesis como que lleva a redescubrir se puede hacer a través de centros de escucha u otros modos, ¿sí? Como es una propuesta que se va a los más alejados, ¿cómo vamos a llegar a los que están más alejados? También hay una catequesis que lo que hace es proclamar la fe en los ambientes donde está el adulto. Entonces, catequesis en la vida de trabajo, en el tiempo de descanso, en las manifestaciones de la piedad popular, por ejemplo, cuando van a Semana Santa y viven esos días del trigo pascual, en las peregrinaciones que a veces se hacen a santuarios, ahí hay oportunidad de hacer una forma de catequesis. Otra puede ser con las parejas que se acercan con motivo del matrimonio, ¿sí? O para celebrar el sacramento de sus hijos. Ahí hay otra oportunidad de hacer una forma de catequesis con adultos. Otra puede ser la catequesis bíblica, invitándolos a profundizar en las Sagradas Escrituras o en los documentos del magisterio de la Iglesia, la vida de los santos, etc. Esa es otra forma. Otra puede ser la catequesis litúrgica, que se le puede ofrecer a los fieles antes, por ejemplo, de la Eucaristía dominical y que busca que lo puedan participar de una manera más consciente y plena. Puede haber también una catequesis cuando formamos a los agentes de pastoral, formar, por ejemplo, los de pastoral social. Ahí hay una oportunidad y una forma de hacer catequesis en medio de esa formación. Pues miren que el directorio nos hace caer en la cuenta de que la catequesis de adultos puede revestirse de muchas formas, que pueden ser puestas ahí al servicio de su objetivo de hacer madurar a la gente en la fe. Y aquí resalta el directorio que los grupos, las asociaciones, los movimientos eclesiales tienen un papel importante. Movimientos eclesiales como, por ejemplo, los cursillos de cristiandad, el sistema integral de evangelización, por nombrar algunos. Todos ellos pueden ayudar en esta catequesis de adultos. Permiten que se acompañe de manera constante a la persona, esa es una riqueza que tienen. Además, al ser en pequeños grupos, eso hace que se suscite el compartir, que se generen relaciones significativas con los demás, que la fe se transmita de persona a persona, testimonial.
Entonces, estos movimientos o asociaciones juegan un papel importantísimo en la iglesia en relación con la catequesis de adultos. Y hablemos ahora de otro aspecto que nos hace notar el director. Hemos hablado de la catequesis de adultos y particularmente a finales adultez viene la ancianidad. Esa etapa que para nosotros los seres humanos en el desarrollo implica como la última etapa de todo nuestro desarrollo, la vejez. Nos cuesta, yo creo que a la mayoría. Y este es un aspecto que yo me atrevería a decir que tenemos olvidado en nuestra iglesia. No todos, porque hay experiencias muy bonitas y gente que la tiene en cuenta. Pero ahí quiero hacer otra pregunta y que me la cuentes en el chat. En tu entorno eclesial, donde estés trabajando, ¿hay catequesis con los ancianos? ¿Se preocupan porque la catequesis llegue a ellos? ¿Hay catequistas para ancianos o no? Cuéntame un poquito si tienes esa experiencia en tu entorno eclesial cercano o no lo tienes. Hablemos de esta catequesis con los ancianos. El directorio valora profundamente el papel de las personas mayores. Nos va a decir que ellas son un patrimonio de la memoria y guardianes de los valores de una sociedad. Nos dice el directorio que toda decisión social y política tiene que reconocer la dignidad de la persona mayor, del adulto mayor. Ellos tienen dignidad, tienen derechos y eso tiene que ser reconocido por toda la sociedad. El Papa Francisco decía esto: la Iglesia no puede y no quiere conformarse a una mentalidad de intolerancia y mucho menos de indiferencia y desprecio respecto a la vejez. No puede ser vista así, la Iglesia no puede caer en eso. Sin embargo, yo me preguntaría hasta dónde sí hemos caído en eso. Estamos en una sociedad donde la vejez, yo siento que no es bien vista. Hasta se quiere ocultar. Se quiere ocultar porque ahora tenemos ancianatos. Entonces es más fácil a nuestros abuelitos sacarlos de la vida cotidiana, ir y meterlos allá en un ancianato. Es como lo más sencillo, lo más fácil. Sacarlos de ahí. Nadie quiere ver a la vejez. ¿Quién quiere envejecer hoy en día? Nadie. La industria de la belleza recoge millones de pesos. Los cirujanos recogen plata por cantidad de gente que no quiere envejecer. Una arruga, uy, no, nos echamos tal baño, ¿cómo nos vamos a arrugar? No, fíjese cómo estoy de arrugado, imposible. Tenemos el Botox, es el furor ahorita, ¿no? Entonces inyéctese Botox para que no se vea la línea de expresión y nos queremos mantener jóvenes todo el tiempo, gimnasios, etcétera. Está bien el objetivo de la salud física, pero a veces va más hacia el lado de, no, quiero sentirme joven. Y a veces es parte de la vida. Y en la iglesia nuestros viejos son valorados o son hechos a un lado porque no tienen un protagonismo o son tenidos en cuenta, son escuchados o apenas los metemos por ahí, no, como vaya para la Legión de María, ¿sí? Por decirlo así, allá como que recen las señoras, pero aquí activas, pues como que no mucho. ¿Hasta dónde realmente entendimos que la vejez, como lo dice el directorio, es un tesoro para la iglesia? Dice el directorio que los ancianos son un don de Dios, una riqueza para la comunidad y que su cuidado pastoral es tarea importante. Ciertamente los cuidamos desde la pastoral salud, sí, de los enfermos, pero más allá, la pastoral de la tercera edad también existe y no está activa en todas nuestras parroquias. Ahora, ¿será que sí hay catequesis para los ancianos? ¿En tu entorno eclesial lo hay o no lo hay? Dice el directorio que, hombre, si el anciano, la persona de tercera edad es creyente, también ella tiene derecho a una catequesis adecuada, apropiada, que sea capaz de responder a sus necesidades de fe. Y citando al directorio general anterior, mira lo que dice el directorio. El anciano puede haber llegado a esta edad con una fe sólida y rica,
Entonces la catequesis ayudará a seguir recorriendo el camino organizado en una actitud de acción de gracias y de espera confiada. Otros viven una fe más o menos oscurecida y una débil práctica cristiana. Entonces la catequesis aportará una luz y experiencia religiosa nuevas. A veces el anciano llega a sus días con profundas heridas en su alma y en su cuerpo. La catequesis le ayudará a vivir su situación en actitud de invocación, perdón, paz interior. En cualquier caso, la condición del anciano reclama una catequesis de esperanza que proviene de la certeza de ese encuentro definitivo con Dios. Qué bonito este párrafo, me parece hermoso porque yo creo que nos logra contar o conectar un poquito con la importancia de la catequesis en esta etapa de la vida. El catequista aquí tiene una labor muy bella de acompañar, de ayudar a sanar, de traer paz, de anunciar, de vivificar esa fe. Hay que tener en cuenta que hay diferentes condiciones personales y sociales que afectan al adulto mayor. Una de ellas es la sensación de soledad. Muchos, como no están en edad productiva, ya no producen, viven solos, solos, apartados. También se sienten inútiles. Si le pasa a una persona recién pensionada que como que dice, ¿yo qué hago en la casa? ¿Y ahora qué me pongo a hacer? Dicen muchos. Ahora, ¿qué esperas a medida que se va en detrimento la salud física? Hay una sensación de impotencia, de inutilidad. Y en medio de eso, la catequesis de adultos mayores tiene que hacer sentir que son bienvenidos, que son reconocidos, que son parte de esta comunidad, que todavía tienen mucho que aportar. En la Sagrada Escritura nos dice el directorio, hay una visión del anciano muy bonita. El anciano en la Biblia es un anciano creyente, es una persona rica en sabiduría, temerosa de Dios. Y por eso, por esa fe que ha vivido, es que él como que guarda, atesora una experiencia de vida que lo hace un catequista de la comunidad, una sabiduría que se puede enseñar. En Oriente se tiene esta concepción de los ancianos. Yo siento que en Occidente tristemente no, porque en nuestra cultura occidental como que prima más la producción, la fuerza, la lozanidad. Entonces el viejo ya pasó y eso es algo en lo que no podemos caer como iglesia. Dice el directorio que la vejez es un tiempo de gracia, que ahí en medio de la vejez Dios renueva la llamada a apreciar y transmitir la fe, a orar. La oración de intercesión de las personas adultas es una riqueza enorme para la iglesia. A estar cerca de los necesitados. Muchos de ellos todavía pueden hacer muchas acciones de caridad con los más necesitados. Y por eso dice el directorio, los ancianos con su testimonio transmiten a los jóvenes el sentido de la vida, el valor de la tradición y de algunas prácticas religiosas y culturales, dan dignidad a la memoria y a la entrega que generaciones pasadas miran con esperanza más allá de las dificultades presentes. Esto es muy bonito y yo siento que en otras etapas de la catequesis deberíamos sensibilizar en torno al trato con el adulto mayor. Eso nos falta. ¿Cómo escuchamos su sabiduría de vida y la valoramos? Pero a veces vivimos donde el joven anda tan en carrera que no le interesa escuchar a un anciano. Cambio de mentalidad que puede hacer la catequesis. Dice que la iglesia, y yo siento que esta frase del directorio todavía nos queda grande. Si usted no está de acuerdo conmigo, dígame en los comentarios, pero es como lo que yo veo. Dice que la iglesia, reconociendo el valor de las personas mayores, les ayuda a servir en la comunidad. Y yo no sé si realmente lo estamos haciendo. De verdad estamos abriendo espacios para que el adulto mayor sirva y pueda ejercer un rol en la comunidad activo. Yo pienso, por ejemplo, perdón aquí hablar de los pecados propios, ¿no? Pero yo pienso, por ejemplo, en los sacerdotes mayores. Muchos sacerdotes mayores ya se jubilaron y listo, entregue su parroquia, muchas gracias. Váyase con su familia o mire a ver qué.
Y yo digo, bueno, ok, se jubilaron, pero muchos de ellos están en pleno uso de sus facultades, tienen una experiencia muy bonita, hasta donde como iglesia les damos un lugar activo. Entonces, hablando desde ahí, por eso les digo, ¿será que en nuestra iglesia, en nuestras parroquias, sí hay un rol protagónico para ellos? ¿O simplemente ellos van pasivos a misa, pero no los involucramos, no les damos un lugar, no los hacemos sentir útiles, parte de la comunidad eclesial? Llega el directorio incluso a decirnos que ellos podrían asumir tareas catequísticas con los niños, con los jóvenes, con los adultos. En el simple hecho de compartir su experiencia, su sabiduría, su fe de vida. Y que la comunidad cristiana agradece esa presencia de ellos y fomenta el diálogo intergeneracional con los más jóvenes para compartir esa experiencia. Yo no sé si lo estamos haciendo de verdad, porque el directorio lo plantea como un hecho y yo no sé si alcanzamos a llenar esa camisa. ¿Qué opinan ustedes? Dicen que esta es la única manera de hacer un vínculo entre la memoria y el futuro, entre la tradición y la renovación, y que hay que hacer como una red de transmisión de esa fe de generación en generación. Hasta ahí lo que nos dice el directorio acerca de la catequesis con adulto mayor. Ahora, finalmente nos mencionan dos grupos que también es importante pensar. O sea, a mí me parece maravilloso si este encuentro nos lleva a que alguno se sienta llamado a trabajar en alguna de estas áreas, que yo siento son descuidadas por nosotros como iglesia. Y este punto 6 es de la catequesis con personas con discapacidad. Yo siento que aquí ya uno empieza a pensar, oiga, en mi entorno eclesial hay catequesis para personas con discapacidad, hay catequesis para sordos, hay catequistas que se esfuerzan en aprender la lengua de señas para poder comunicarse con los sordos, aunque sean minoría. Hay catequistas formándose para conocer un poco qué es un retraso cognitivo, en qué grado se da y cómo se le puede enseñar a esos niños y recibirlos y acogerlos. Hay catequesis para aquellos que por su discapacidad no salen de casa. Yo no sé hasta qué punto sí o no, pero veamos qué nos dice el directorio acerca de estas catequesis con personas con discapacidad. Nos dice que la preocupación de la iglesia por las personas con discapacidad brota de la acción misma de Dios. Miren lo que hace Dios cuando se encarna. Dios toma nuestra fragilidad, nuestra debilidad, la asume. Del mismo modo, la iglesia tiene que asumir la debilidad de los hermanos, su fragilidad. Y es entonces como se llama que la iglesia llame a la fe también a estos hijos suyos y los pueda ayudar a tener una vida útil, significativa. Eso es un reto enorme, porque es que mentalmente en la sociedad tenemos que una persona con discapacidad, como que, ay, pobrecito, y no salimos de ahí. Y no es pobrecito, no, ese sigue siendo un ser humano con valores, con capacidades. Tendrá unas diferentes a las nuestras. Tal vez no tenga nuestras facultades como poder escuchar igual que yo lo hago, pero eso no significa que esta persona no tenga unas facultades propias, unas capacidades. ¿Será que realmente estamos pensando en ellos en esta iglesia? La discapacidad tiene importancia para la evangelización y la formación cristiana, dice el directorio. Y perdónenme, pero yo sí me di mucho palo leyendo estas cosas, porque yo decía, ay, de verdad tienen importancia para la evangelización, son tenidos en cuenta, es que son minoría, y es que ni siquiera el Estado los tiene en cuenta. Muchas personas con discapacidad no pueden escoger la carrera que les gustaría estudiar. Por ejemplo, los sordos. Si alguno quiere ser médico, tiene que estar en una universidad donde haya un intérprete y el sordo tiene que tener la lengua de señas aprendida. Y los que no hay intérprete, no tienen oportunidades. El Estado no piensa en ellos. La arquitectura misma. Muchos lugares hasta ahora se está empezando a pensar que hayan rámbulas para una persona que va en silla de ruedas.
Pero antes no, antes miraba a ver cómo sube, pero no se pensaba, hasta ahora se empieza a pensar. Y yo me atrevería a decir que en la iglesia todavía no pensamos en eso. Todavía no es una realidad hecha como tal, ¿sí? Entonces, yo siento que eso es algo, y aquí ojalá, por eso digo, ojalá alguno dijera, saliera de esto, uno de estos que estamos aquí, con el deseo de decir, venga, yo voy a aprender un poquito una lengua de señas, yo voy a averiguar en mi parroquia qué personas con discapacidad hay, yo voy a pensar en esto, yo quiero trabajar ahí. Sería lo más hermoso, porque esto necesitamos despertarlo. Dice también que toda comunidad cristiana, nuestras comunidades, están llamadas a cuidar de los más frágiles y a reconocer la presencia de Jesús en ellos. De manera especial, allí está Jesús. Y ellos tienen que ser objeto de una doble atención. Por un lado, también tienen derecho a una catequesis, que los eduque en la fe, que les ayude a ser creyentes y a sentirse parte de la iglesia. Y segundo, tienen el derecho de ser considerados como sujetos activos dentro de la iglesia. Ellos tienen una tarea que pueden realizar con nosotros. Tenemos que involucrarlos. Hay un aspecto cultural fuerte y es eso de que la vida se valora como desde el utilitarismo. Entonces, una persona con discapacidad muchas veces es visto, perdónenme la expresión, pero así es, como un inútil. El Papa Francisco, hablando a los participantes de un congreso de catequesis y personas con discapacidad, decía esto: no ven las personas con discapacidad las muchas riquezas humanas y espirituales, olvidando que la vulnerabilidad pertenece a la esencia del ser humano y no nos impide ser felices y realizarnos a nosotros mismos. Qué bonito eso que dice el Papa Francisco. Que alguien tenga una discapacidad lo hace vulnerable frente a ciertas cosas, pero no lo hace menos humano, ni lo hace menos capaz, ni lo hace menos rico a nivel humano. Tiene unas riquezas y unos valores, sigue siendo un ser humano. Y la iglesia tiene que entender eso. Y yo no sé si tú y yo lo hemos entendido, o tampoco pensamos en esto, pero ahí hay una tarea para la catequesis. La persona con discapacidad necesita tener una oportunidad de crecimiento dentro de la comunidad eclesial y a su vez ella es oportunidad de crecimiento para la comunidad eclesial, porque con la presencia del discapacitado, de la persona discapacitada en la comunidad, se nos reta ir más allá de los prejuicios culturales en los que cae la sociedad. ¿Sí? La discapacidad nos causa incomodidad, nos cuesta ver la discapacidad, porque nos pone de relieve la dificultad que tenemos para asumir la diversidad. También puede despertarnos miedo, ¿sí? Sobre todo esas discapacidades que son permanentes, porque hacen referencia a la fragilidad humana. Y se nos olvida algo importante: ser humano es ser frágil. Estamos sujetos a la enfermedad, a la muerte. Por lo tanto, cuando abrazamos esa condición débil, estamos abrazando lo humano. Igual que lo hizo Dios, que se hace hombre y abraza la humanidad. Además, hay algo también muy importante, y es que esto hace parte del testimonio cristiano. Si no somos capaces de estar aquí, no estamos siendo verdaderos cristianos. Tenemos que ser capaces de acoger a la persona con discapacidad como un don, como un regalo para la comunidad. Y tenemos que ser capaces de estar abiertos a aprender de ellos. Es una relación recíproca, que los acogemos, que vivimos ahí con ellos la solidaridad y que de esa manera le mostramos al mundo cómo se debe dar protagonismo, valor a estas personas dentro de nosotros, porque son seres humanos y hermanos en la fe. La catequesis aquí tiene que ayudar a los bautizados a leer el misterio del dolor humano a la luz de la muerte y resurrección de Cristo. Ese es el paradigma. Dios que lo asume en la cruz. Y nos va a decir que es tarea de toda la iglesia, y especialmente de toda iglesia local, de abrirse a la acogida y presencia cotidiana de las personas con discapacidad dentro de los caminos de la catequesis, trabajando por una cultura de inclusión contra la lógica del descarte. Y esta es la obra que ya en nuestras diócesis tendría que haber una oficina dedicada a esto. ¿Cómo hacer una iglesia inclusiva?
inclusivo, pero todavía no lo tenemos. No sé si de pronto en sus realidades sí lo conocen. Yo no lo he visto palpable en mi iglesia cercana. Las personas con discapacidad intelectual viven la relación con Dios en la inmediatez de su intuición y es necesario y digno acompañarlos en la vida de fe. Y ustedes me van a decir, pero es que es difícil, padre, porque uno no sabe cómo. Precisamente el directorio nos habla de algunas características del catequista que trabaje aquí y nos va a decir, tiene que ser capaz de buscar nuevos canales de comunicación. Eso nos saca de nuestra zona de confort. Porque claro, yo estoy acostumbrado a que todos saben leer, todos entienden las frases que digo. Aquí, tal vez alguno no sepa leer, tal vez tenga un retraso cognitivo y no ha podido terminar ni siquiera la educación, porque hasta oportunidades de educación especial hay, falta de oportunidades. Entonces, ¿cómo le puedo llegar? ¿De qué manera me puedo relacionar? Hay que salir de ahí y buscar nuevos canales, formas más adecuadas para que ese niño, niña, joven, adulto se encuentre con Jesús. Hay que buscar dinámicas y lenguajes más vivenciales que involucren los 5 sentidos, la vista, el oído, el tacto, una experiencia sensitiva mayor. La narración puede ayudar mucho para poder hacer significativo ese acompañamiento en la fe. Estos catequistas necesitan recibir una formación adecuada, que comprendan cuál es la realidad con la que van a trabajar, qué herramientas pueden usar. Y es importante que los catequistas se acerquen a las familias de las personas con discapacidad, las acompañen, las integren también a la comunidad. Muchos cuidadores se aíslan por completo. ¿Y de qué manera como catequesis podemos llegar a ellos, acompañarlos y hacerles sentir que son parte de esta iglesia? Las personas con discapacidad también están llamados a la vida sacramental y a vivirla en plenitud, aún con trastornos graves. Tienen derecho a los sacramentos, a ser iniciados en la fe. Dice, estas frases se las quise dejar textuales porque me parece que son muy bonitas, y miren lo que dice. Los sacramentos son dones de Dios y la liturgia, incluso antes de que se entienda racionalmente, pide ser vivida. Por lo tanto, nadie puede negar los sacramentos a las personas con discapacidades. Qué bonito que dice esto. Porque podemos caer en el error de pensar, como no recibe la catequesis como los demás, no puede, nadie puede negar los sacramentos a ellos. La comunidad que sabe descubrir la belleza y alegría de la fe, de la cual son capaces estos hermanos, se enriquece con ellos. Y yo volvería a esta pregunta. Como comunidad eclesial, nosotros sabemos descubrir la belleza y alegría de la fe en estos hermanos, o no lo estamos haciendo. Es importante pues tener en cuenta en esta pastoral la celebración dominical con las personas discapacitadas. Esas personas pueden comprender la alta dimensión de la fe que incluye la vida sacramental, la oración y la proclamación de la palabra. Yo aquí también temo mucho que como son minoría, en muchas ocasiones no pensamos en ellos tampoco en la celebración dominical. De hecho, no solo son receptores de catequesis, sino protagonistas de la evangelización. Es deseable que las personas con discapacidad puedan ser ellas mismas catequistas y con su testimonio transmitir la fe con mayor eficacia. Sean honestos. ¿Ustedes habían pensado en esta posibilidad? ¿Que alguien con discapacidad fuera catequista? Quisiera que me contaran. Porque a mí me parece que esto que plantea el directorio es muy bonito. Esto es inclusión. Hay discapacidades de discapacidades, diferentes grados, diferentes tipos. Pero cada persona, dependiendo de la situación que viva, tiene algo que aportar. Y en muchos casos serían excelentes catequistas. Pero casi no los vemos. ¿Por qué? ¿Dónde están? Porque están. ¿Dónde están? Y ya para ir haciendo la curva final, nos va a hablar de los que están en las cárceles, los que están migrantes. Alcanzamos. Regálenme 10 minuticos y terminamos esto para terminar este ciclo que hemos tenido en estos 3 encuentros. La catequesis con los migrantes. Ahí también tiene que estar la iglesia.
¿Hemos pensado en catequesis con migrantes? Yo creo que este tema nos toca a todos. Lo hemos vivido con nuestros hermanos venezolanos. Ha sido la migración más grande que tenemos actual, pero no la única que hemos vivido en nuestro país. Hemos tenido migraciones de colombianos al interior del país a causa de la guerra. Muchos se trasladaron fuertes a las ciudades, buscando seguridad, huyendo de la violencia. O sea que esta situación de migración no es ajena y nos ha acompañado por mucho tiempo. En tu entorno eclesial, ¿hay catequesis para migrantes? Respóndeme en el chat. ¿Tú has oído hablar de una pastoral del migrante en tu iglesia? ¿Sí o no? ¿Has oído hablar o no? ¿Has visto qué hacen? Esas preguntitas quiero que me las respondan. La migración, como se lo decía ahorita, es un fenómeno mundial. Ocurre en todas partes. Afecta a millones de personas y familias. Hay migraciones internas cuando se haga al interior del mismo país y migraciones externas cuando se va hacia otros países. Creo que los ejemplos los conocemos muy bien y era lo que les mencionaba hace un instante. Este fenómeno es multicausal, no tiene una única razón. Hay migraciones por conflictos de guerra, por violencia, persecuciones, violación de libertades o de la dignidad de las personas, por empobrecimiento, por cambio climático, por movilidad de los trabajadores a causa de la globalización, me contrataron en otro lado, entonces nos vamos para otro lado porque ahí está el trabajo. Miles de causas están a la base de esto. Y dice el directorio que es un fenómeno que impresiona por sus grandes dimensiones y por todos los problemas sociales, económicos, políticos, culturales, religiosos que suscitan. Creo que a primera vista los podemos identificar. Si yo me voy de un lado a otro, llego a una sociedad, a otro país, las oportunidades de empleo, empiezo a competir con los que están allí, todo el malestar que se generó, por ejemplo, aquí al principio, con algunos con actitudes supremamente odiosas para nuestros hermanos venezolanos, y no, es que mire, que ya no hay trabajo para nosotros y menos para ellos, empieza todo eso, empiezan hacinamientos, si no hay oportunidades, empiezan situaciones de inseguridad también. Entonces, mire todo el impacto que tiene la migración en las personas mismas, el desarraigo, el dolor de estar lejos de su tierra, de sus creencias, de su cultura, llegar a otro lugar donde no conozco a nadie. Es un drama humano muy grande y fuerte. Y todas las iglesias particulares están involucradas. Cuando dice este directorio, dice, de donde salen, la iglesia de donde salen tiene que estar haciendo algo. Por donde pasan, las iglesias de por donde pasan los migrantes tienen que hacer algo. A donde llegan, las iglesias a donde es el lugar de destino del migrante también tienen que estar involucradas. Todas tenemos que estar haciendo algo. Es una situación compleja, porque hay grandes problemas humanitarios, se vive el abandono de la práctica religiosa, muchos son desarraigados de sus comunidades de fe y se distancian. Hay una crisis en las convicciones de fe por todo el drama humano. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no me sale nada? Nos vinimos para acá, esta soledad, este rechazo, todo eso puede incidir en la convicción de fe de la persona. Y ahí el Papa Francisco usa una frase muy bonita, ideal y hermosa. Dice, la iglesia es madre sin confines ni fronteras. Me parece que esa frase es muy bella. Madre sin confines ni fronteras. Y mire todo lo que tendríamos que estar haciendo como iglesia. Acoger a los migrantes y refugiados. Lo están haciendo, o sea, la iglesia lo hace. De hecho, es de las organizaciones a nivel humano, pues, que más apoya toda esta problemática de migraciones. Lo hace. Pero siento que todavía nos falta en nuestras iglesias locales asumir un rol más fuerte. Debemos ser capaces de compartir con ellos el don de la fe. Debemos participar en estructuras de solidaridad y de acogida para esos migrantes. Tenemos que darles a ellos testimonio del Evangelio. Tenemos que suscitar catequesis, liturgia y celebración de sacramentos para ellos. Tenemos que tener en cuenta las costumbres de su lugar de origen, conocerlas, darles la oportunidad de mantenerlas, porque eso es identidad. Ideal, no sucede en nuestro caso porque hablamos en Latinoamérica el mismo idioma, pero cuando se trata de otras lenguas, deberíamos conocer su lengua materna y usarla.
para ayudarles a mantener esa identidad. La iglesia tiene que acompañar en la angustia y las esperanzas de aquellos que se ponen en camino, iluminándolas con la fe. Qué tarea tan grande tenemos. Tenemos que meterle más solidaridad y menos prejuicio negativo. Es inconcebible que un cristiano guarde recelo para un hermano migrante. Es la antítesis más grande. No puede haber un cristiano xenofóbico. No es compatible. Si tú eres cristiano, no puedes tener rechazo al migrante. No. De hecho, esto a mí me hacía pensar, porque yo decía, porque tuve hambre y me diste de comer. Fui forastero y me recibiste, me alojaste. Yo digo, Señor, lo hicimos contigo, lo estamos haciendo contigo. Aquí hay que tener en cuenta algunas cosas, dice el directorio. Dice, los graves problemas que preceden y acompañan el fenómeno migratorio, la cuestión demográfica, el trabajo, sus condiciones, la atención a los numerosos ancianos, la criminalidad organizada, la explotación, la trata de seres humanos. Todo ese drama humano está marcado por esto y tenemos que tenerlo en cuenta. Por eso dice que puede ser muy útil dar a conocer a la comunidad católica del lugar las características de la fe, de la liturgia, de las devociones que tienen los hermanos migrantes, para también sensibilizarlos y acogerlos de la mejor manera. Y dice algo muy bonito el directorio, y es que los migrantes cristianos viviendo su fe se convierten en anunciadores del Evangelio en los países de acogida, enriqueciendo así el tejido espiritual de la iglesia local y fortaleciendo su misión con su propia tradición cultural y religiosa. A mí esto me hace acordar a los cristianos de los orígenes. ¿Se acuerdan que ellos fueron migrantes? Hubo persecuciones religiosas y tuvieron que huir, y así expandieron la fe. El migrante vive ese misterio de la expansión de la fe. En tu entorno eclesial hay catequesis para migrantes. Respóndeme en el chat. Catequesis con personas marginadas. Oh, es otro tema que yo digo, yo no sé si a ustedes los confronte tanto como a mí, pero a mí esto me hace pensar mucho. ¿Quiénes son los marginados? Los refugiados, los nómadas, los que no tienen techo, los enfermos crónicos, los drogadictos, los prisioneros, las esclavas de prostitución, etc. Esos que la sociedad excluye. Tenemos catequesis para ellos, pensamos en la catequesis para ellos. El Papa Pablo VI decía en 1963, la Iglesia mira especialmente a toda la humanidad que sufre y que llora. Esta le pertenece por derecho evangélico. Yo siento que esto suena muy bonito, pero tiene que hacerse vida. Los pobres son la riqueza de la Iglesia. ¿Realmente es así? Preguntémonos eso. ¿Estamos llegando a los marginados del mundo? ¿Estamos ahí? La iglesia debe estar siempre atenta y dispuesta a descubrir nuevas obras de misericordia y a realizarlas con generosidad y entusiasmo, decía el Papa Francisco en el año 2016. Aquí nos jugamos el testimonio. Si de verdad entendimos a Cristo, no lo entendimos. Dice que la peor discriminación que a veces viven los pobres es la falta de atención espiritual. Y ahí nos invitan a que vivamos esa opción preferencial por los pobres. Opción que se tiene que vivir en que los atendamos religiosamente, con privilegio y prioridad. Tiene que haber una catequesis para el que está marginado. Tenemos que anunciar la fe en contextos y ambientes informales, de manera ocasional. Esto significa volver a ser una iglesia en salida. Necesitamos catequistas misioneros que vayan allá donde están ellos, los marginados. Vayan. Y estando con ellos, catequicen y acompañen la fe. Con realismo, con misericordia. Y en esto tiene que apoyar toda la comunidad cristiana. Toda, dice el director. Y por último, nos habla de la catequesis en las cárceles. Dice que la cárcel es una auténtica tierra de misión para evangelizar. Tenemos el reto de descubrir ahí en la cárcel la acción de Dios. Y que esa privación de la libertad es el drama humano más grande, la forma más dura de descontar una pena.
porque toca a la persona en su núcleo más íntimo, decía el Papa Francisco. Corta con sus relaciones, se aleja de los suyos. Estamos hablando de que, ok, cometieron un delito, hicieron un daño, sí, pero tampoco podemos olvidar que siguen siendo seres humanos y que merecen una atención especial. Es una obra de misericordia. Estuve preso y me visitaste. ¿Hasta dónde pensamos en ellos? Despertar en el corazón de nuestros hermanos y hermanas el deseo de la verdadera libertad, que aún presos hay una libertad mayor que pueden alcanzar, y esa es tarea de la iglesia, estar ahí para anunciar esa esperanza, para anhelar la libertad que solo Cristo da. Y dice el directorio que pues esta catequesis tiene que tener el querigma, tiene que hablar de Sagrada Escritura, tiene que dar importancia a la relación con el catequista, que sea una relación fraterna y acogida. Tiene que haber un acompañamiento a la persona privada de la libertad, pero también a su familia. Y de todos los ámbitos que toca este punto de la catequesis y de acompañar la vida en esta situación. Hasta aquí, perdónenme, yo sé que siempre les hablo mucho, son temas muy interesantes, pero bastante abarcantes. Yo, antes de darle la palabra, voy a leerlos primero en el chat, quiero leerlos lo que han comentado a lo largo del encuentro, pero sobre todo quisiera hacerles pensar en algo, compartirles un poco mi experiencia cuando preparaba este encuentro. Yo pensaba mucho en el texto donde dice que al final de los días el Señor separará a unos a su derecha y a otros a su izquierda, como separa las cabras de los corderos. Y dirá a los de su izquierda: aléjense de aquí, malditos, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estuve enfermo y no me visitaron, desnudo y no me vistieron, forastero y no me acogieron. Y esos dirán: Señor, no, ¿cómo así? ¿Pero cuándo lo vimos así, desnudo, enfermo, en la calle y no lo hicimos? No diga eso, ¿cuándo? Y el Señor les dirá: yo les aseguro que cada vez que no lo hicieron con uno de estos pequeños, conmigo no lo hicieron. Yo pensaba en ese texto leyendo el directorio general. Y yo me pregunto hasta dónde como iglesia estamos atendiendo estas realidades desde la catequesis. Si de verdad estamos ahí o somos los grandes ausentes. Y eso me produce terror, porque eso implica que nosotros seremos juzgados así. Y que mientras no atendamos esto, el Señor nos podrá decir: tú, catequista, ven o aléjate, porque estuve así, tú no estuviste ahí. Y preguntaremos: Señor, ¿cuándo? No, si yo me la pasaba en la parroquia todos los sábados, yo estaba allá desde las 10 hasta las 4, ¿cómo me va a decir que no? Sí, pero y el hermano discapacitado a quien no te acercaste, y la mujer que trabajaba en prostitución a quien nunca pensaste en ella, y el anciano por quien nunca hiciste una catequesis o lo involucraste, te aseguro que lo que no hiciste con él, lo hiciste conmigo. Y ahí tendremos que guardar silencio y ojalá no lleguemos a eso. Eso me hacía pensar a mí este encuentro. Voy a leerlos brevemente antes de a ver si alcanzamos a dar la palabra. Ovidia Romero dice: así es, porque llegar a los adultos es más difícil porque nos cuestionan de manera diferente a los niños. Tienen su particularidad, Ovidia, gracias. Aurora Tunjo, su merced nos habla siempre del directorio, dónde se encuentra. Aurora, vamos a subir al aula un PDF del directorio. También lo puedes encontrar por internet en PDF, le das así, nuevo directorio general para la catequesis, y el PDF está en internet, pero también lo puedes encontrar en cualquier librería católica, en Verbo Divino, en Paulinas, en San Pablo, encuentras esta versión. Creo que vale más o menos 21.000 pesos, y es el documento último que sacó el Papa con directrices generales para la acción catequética. Elena dice: alguna vez escuchaba que el padre invitaba a las personas mayores que si no tenían nada que hacer, llegaran a la parroquia. Él sí les decía qué hacer. Entre las actividades a hacer estaba la actividad de apoyo de tareas a niños.
Qué bonito eso, Elenita. Esa es una manera de vincularlos, bellísima, de hacerles sentir que están ahí, que son útiles y que tienen que aportar. Y además eso que nos mencionas facilita el diálogo intergeneracional, la generación de los niños, la generación del adulto mayor. Eso es hermosísimo. Qué buena iniciativa. Claudia Sierra dice, buenas noches a todos. Gracias por explicarnos mejor el directorio general para la catequesis. El proceso de la catequesis se ve últimamente sectorizado, pero falta articulación en las mismas, junto con una invitación constante y seguimiento de acuerdo a sus habilidades, y el querer son parte de grupos parroquiales o el cine, el cual es el primer paso de evangelización, el llamado de Dios. Es cierto, Claudita, el cine ayuda en muchas de estas cosas, es un sistema, hay muchas maneras, pero esa es una muy adecuada. María de los Ángeles Rincón dice, Padre, muchas gracias por estas catequesis, me hace reflexionar bastante. Olivia Romero dice, sí, Padre, todos estos momentos de la catequesis me confrontan y me cuestionan. Qué bueno sería poner más interés. Muchas gracias, Olivia. De eso se trata, de que esto nos inquiete un poquito. Lady Joana dice, de este grupo pueden surgir muchas iniciativas para involucrar a nuestra comunidad en la vida cristiana. Definitivamente Dios nos va dando las herramientas para asumir cada etapa de la vida, si lo dejamos entrar en nuestro corazón y actuar. Y definitivamente nuestra vida de comunidad nos da la grata certeza de estar más cercanos a las necesidades de unos y otros. Muchas gracias, Lady, por eso que compartes. Y yo estoy de acuerdo contigo, o sea, no podemos dejar esta tarea solo a los curas. Los curas andamos pensando en muchas cosas. No quiero justificarnos, pero necesitamos que como iglesia todos nos hagamos responsables de esto. Todos. Qué bonito que de aquí surjan, se lo he dicho en varios encuentros, catequistas que monten una propuesta y se la lleven a su párroco. Mire, estuvimos pensando en esto, queremos proponerle esto. Si alguno lo quiere hacer, dígame, yo me reúno con ustedes y les acompaño lo que pueda, les oriento, pero no se queden estáticos. Ustedes, laicos, son la fuerza de esta iglesia, los que van a moverla, y tenemos que llegar aquí. Ojalá surgiera alguien que dijera, yo quiero trabajar con este grupo, yo quiero buscar a estas personas y ayudar en la catequesis de estos, en esta etapa de la vida, en esta condición. De eso se trata, que no se quede solo en hablar aquí cosas. María Leticia dice, Padre, en verdad tenemos en nuestras manos tantas oportunidades para ayudar a nuestro prójimo en el proceso de la evangelización. En cada uno de nosotros está el llevarlo a cabo. Es cierto. Y yo me iría muy contento cuando terminemos este curso si somos capaces de entender que la catequesis no es solo primera comunión y confirmación. Que primera comunión y confirmación son muy importantes, demasiado, pero que la catequesis es más. Que mi rol como catequista no es solo cada semestre o cada año reciba y reciba y reciba. No, yo tengo un servicio que prestar en toda realidad de la iglesia. Y ojalá salgan catequistas misioneros. Si logramos abrir ese panorama, oh, bendito sea Dios. Creo que valió la pena. Entonces, ojalá esto les esté cambiando la manera como tradicionalmente pensamos en la catequesis como solo un momento puntual. Vamos a terminar nuestro encuentro. Bueno, le voy a dar la palabra a una persona que tiene levantada la mano y hacemos la oración final. Mari Barbosa Rivera, Mari, te escucho, te escuchamos. Buenas noches, padre. Buenas noches para todos. Bueno, este tema me hizo recordar la misión que tengo, no solo como catequista de mi parroquia, sino también por medio de la comunidad a la que pertenezco. He tenido la oportunidad, gracias a Dios, de catequizar a los ancianos, a los marginados, en la loma de Cazuca, allá en esa loma olvidada, y la verdad que salgo yo catequizada. Yo voy a catequizar y salgo catequizada. Los abuelitos tienen muchísima experiencia. Ellos hablan de Dios de una manera impresionante, me mueven fibras,
Para mí ir allá a catequizarlos es recargarme al 100%. De ellos se aprende muchísimas cosas. Son abuelitos que son abandonados por sus hijos, algunos son recicladores, viven pues en condiciones pues muy, o sea, para la edad de ellos son muy terribles las condiciones en las que viven. Entonces, nosotros aparte de alimentarlos, ¿sí? Con un alimento, un desayuno, un almuerzo, lo que hacemos es también a través de eso catequizarlos, darles ese alimento espiritual, ¿sí? Entonces, es una experiencia muy bonita y este tema me ha hecho recordar esa gran misión que tengo, no solamente con los niños de la catequesis, sino también con los abuelitos, los niños que son hijos de drogadictos, son hijos de prostitutas. Entonces, entrarle a un niño donde su condición y su ambiente familiar no es el adecuado y hablarle de Dios es una gran misión, pero Dios se encarga de todo. Yo llegué a esa lomita y yo le decía, Señor, yo no sé por qué estoy acá, pero pues ya tú me tienes acá, ya me trajiste acá, encárgate del resto porque no tengo las palabras sabias para irme y abordarlos y decirles. Entonces, el Señor es el que hace la obra, nosotros simplemente somos ese instrumento y ese puentecito para que sus hijitos vuelvan a Él, para que sus hijitos eh, lo busquen a Él. Yo digo que de la experiencia que he vivido allá con los abuelitos ha sido la más bonita, con los abuelitos, los ancianos ha sido algo muy especial y de verdad, Padre, muchísimas gracias por estos espacios, por su tiempo y que Dios lo bendiga. Muchas gracias a ti por compartirnos ese testimonio tan bonito. Y qué bonito ver que aquí hay catequistas que son sensibles a esas realidades, que se dejan tocar por el Señor y que responden. Yo estoy seguro que esto que acabas de hacer, este testimonio que nos das, va a despertar muchas inquietudes. Por ahí veo, por ejemplo, a Fabio que dice, oh, Mary, ¿en qué sector o parroquia colaboras? No sé si tú les quieras dejar un teléfono o algo, tal vez hay alguno que diga, yo quiero ir y quiero conocer. Entonces, si te animas, Mary, chévere que nos des el teléfono de pronto ahí en el chat para que lo podamos leer, porque esto va a suscitar cosas en el corazón. Yo estoy seguro que está suscitando cositas en varios de los que estamos aquí. Te doy gracias por compartir ese testimonio. Sigue adelante, no te detengas en esa labor tan linda. ¿Qué quieres decirme? Bueno, padre, yo soy catequista de la parroquia Nuestra Señora de Montserrat. Allí catequizamos a los niños de primera comunión y la experiencia que he vivido y del testimonio que les acabo de dar es por parte de la comunidad de Lazos de Amor Mariano. Entonces, pertenezco a esta bella comunidad y gracias a esa comunidad he conocido muchos ambientes que me dan como esa fuerza para poderles, no solamente a ustedes, sino a todas las personas que puedo contarles pues lo que se vive. Entonces, es eso, con la comunidad ha sido esa experiencia. Bueno, Mary, muchas gracias y además tú nos haces eco a lo que decía el directorio, ¿no? Los movimientos eclesiales, como por ejemplo Lazos, también ayudan a catequizar al adulto, a articularlo, a conectarlo con estas experiencias y son una riqueza enorme de la iglesia. Entonces, Mary, muchísimas gracias y adelante con esa tarea tan bonita que el Señor puso en tu vida y a seguir siendo luz y amor del corazón de Jesús allá en medio de esos abuelitos y esos niños. Yo los invito a todos para que terminemos juntos este encuentro haciendo nuestra oración final con profunda fe. Esa oración
que le dice al Señor que estamos en sus manos, que sin Él no somos nada, que solo somos unos pobres si no lo tenemos. Oremos juntos esta oración de San Francisco Solano. Mi buen Jesús, mi Redentor y amigo, ¿qué tengo yo que tú no me hayas dado? ¿Qué sé yo que tú no me hayas enseñado? ¿Qué valgo yo si no estoy contigo? ¿Qué puedo yo si tú no estás conmigo? Señor, mi Dios, sin vanidad me hiciste, sin que te lo pidiera me creaste, en crearme y redimirle mucho hiciste, y menos obrarás de lo que obraste, en perdonar la obra que tú hiciste. Pon tus ojos, Señor, en mí, y ten misericordia de mí, porque yo soy solo y pobre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor, que los ama inmensamente, los bendiga, los fortalezca y los acompañe siempre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos por tomarse este tiempo para estar aquí. En 8 días los espero con un nuevo tema y que el Señor vaya soplando, pero sobre todo que el corazón y la vida se comprometan. Ustedes son el cambio, ustedes son la respuesta. Espero que surjan iniciativas. Dios nos los bendiga y una feliz noche. Dios los guarde. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Mary. A ustedes gracias, Fabiecito, Flor, todos. Gracias, Padre. Amelia, bendiciones. Bendiciones para todos. Gracias, Padre. Igualmente, Mary. Gracias, Padre. Aquí, Gracias, Padre, Dios lo bendiga. Buenas noches. Rosita, un abrazo, saludos a todos. Bueno, Padre, gracias. Que Estefi te manda saludos. Igualmente a Steffi. José, bendiciones también para ti. Amén, Padre, muchas gracias. El Señor los siga bendiciendo y el Espíritu Santo los siga bendiciendo, iluminando, Padre. Feliz noche.